Hermanos amados, matrimonios o próximos a casarse que están escuchando esta serie para poder establecer los principios de Dios en su corazón, en su mente, tenerlos claros para que cuando lleguemos a ciertas circunstancias podamos aplicarlos en nuestra vida. Este es el sentido del que debemos de tener de la Biblia. Normalmente hacemos solamente, le llamo yo, un mantenimiento correctivo, es decir, cuando hay problemas, ahí sí corremos a la consejería o queremos que alguien venga y nos arregle el asunto, pero la verdad es que la Biblia es para que nosotros nos estemos nutriendo, abasteciendo. Es como decía un maestro de instituto, ¿verdad? Que decía, tenemos que abastecernos de la Biblia como cuando aprendes a manejar. Tú no vas manejando ya por el periférico, por las avenidas, y vas y te pones a preguntar si el rojo es para detenerte, para apretar el freno o el acelerador. No, eso ya la practicaste con anterioridad, ya supiste todo lo que tenías que conocer para que entonces cuando te enfrentes a las circunstancias, entonces ya no tengas que preguntarte absolutamente nada, sino sepas que tienes que reaccionar ya de una manera porque eso lo tienes ya en tu corazón, ese conocimiento ya está en tu mente para ser aplicado. Esto es lo que nosotros estamos haciendo en los estudios bíblicos cada martes, cada día que nos reunimos, cada vez que escuchamos una predicación, nos estamos abasteciendo de la fortaleza espiritual para que nosotros podamos vivir conforme al propósito de Dios y que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia sirvan de impacto para otras personas. La semana pasada hablamos acerca de cómo renovar, de la necesidad de renovar nuestro matrimonio, un año nuevo, un matrimonio renovado, es decir, de una perspectiva hacia adelante, hacia lo que Dios quiere hacer. Y vamos a retomar la serie que hace algunos meses cambiamos debido a la pandemia. Vamos a hablar acerca nuevamente del pastoreo del corazón de nuestros hijos. La labor de padre, esto implica. No es solamente darles de comer, tener cuidado, crear un ambiente positivo para ellos, sino va mucho más allá. Es el encargo de Dios, la autoridad que Dios nos ha dado como padres, como madres. Y como nosotros como padres o madres creyentes, hemos llegado a caer muchos de nosotros en una culpabilidad que nos impide ver realmente los problemas del corazón de nuestros hijos. Tenemos que sabernos redimidos, perdonados. Si hemos puesto nuestra confianza en la obra de Cristo Jesús, ya no podemos estar ciclados en esa culpabilidad. Tenemos que darnos cuenta que vamos a ser levantados como unos padres conforme al corazón de Dios, padres que glorifiquen al Señor, si nosotros ponemos realmente nuestro valor y nuestra confianza en lo que hizo Cristo ya por nuestras vidas. Si hemos recibido el perdón, confiemos en que Dios es fiel y justo para que ese perdón se haya ejercido y no estar nuevamente en esos ciclos, porque esa culpabilidad nos afecta mucho. Debido a ella hemos adoptado algo que se denomina un cristianismo determinista o un determinismo cristiano. ¿Qué significa esto? Que muchos de nosotros creemos y hemos afirmado cosas, las determinamos alejados de la Escritura. Hemos llegado al punto en que consideramos, bueno, si nosotros cuidamos, protegemos a nuestros hijos lo suficiente, si somos lo suficientemente positivos con ellos, les generamos un ambiente agradable en casa, les generamos un ambiente bueno en sus escuelas, en la iglesia, le damos una buena educación con su mejor experiencia infantil y un ambiente apropiado, entonces eso garantizará que ellos sean unos hijos buenos. No es correcta esta forma de verlo y lo vamos a ver ¿por qué? A la luz de la Escritura. Porque no basta con tener un buen ambiente para nuestros hijos, sino tenemos que profundizar en el encargo que nos ha dado, es profundizar en relación a su corazón. Los niños pueden responder de manera activa a la formación. Podemos pensar, creer que nuestros hijos están suficientemente formados solamente con eso, pero de acuerdo con la orientación que ellos tengan hacia Dios, si conocen y aman a Dios, y que esto les va a dar una capacidad, ¿verdad?, de poder tener algo diferente en sus vidas y enfrentar cualquier circunstancia. Entonces van a responder positivamente, constructivamente a los esfuerzos formativos. Es decir, todo lo que estamos haciendo alrededor, si nosotros podemos enfocarnos
al corazón. Obviamente sabemos y estamos seguros que esa es una obra del Espíritu Santo, pero que nos ha encargado a nosotros de ejemplificar, vivir y predicarles a ellos el Evangelio. Entonces, este nuevo nacimiento en ellos, este cambio en su forma de ver y de entender a Dios, es lo que realmente todo lo demás va a rendir un verdadero fruto. Lo que nos decía el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestra paternidad está enfocada muchas veces a las añadiduras y queremos darles nada más una embarrada del reino de Dios en la educación a ellos. No nos preocupamos. Entonces, debemos nosotros pastorear como padres a nuestros hijos, orientándolos a Dios, orientando los hijos a Dios. Este es el tema del día de hoy, orientando los hijos a Dios. En Proverbios capítulo 9, versículo 7, el Señor nos muestra la realidad de lo que nosotros vivimos en nuestra casa, con nuestra familia y específicamente con nuestros hijos. Dice así Proverbios 9, 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y escucha el versículo 10 en este contexto. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué desafortunado es que vivamos como cristianos, o querramos decir que somos una familia cristiana, personas cristianas, y estemos invirtiendo mucho más de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero, de nuestro tiempo en la educación secular. ¿Qué significa eso? La educación terrenal, el conocimiento de las cosas que le van a dar un éxito, un beneficio económico a nuestros hijos aquí en la tierra y no en el espiritual. Y nos olvidamos muchas veces de eso. Nos alejamos muchas veces de eso. ¿Por qué nos alejamos? Pues como ya lo comentamos, por la culpa en muchas ocasiones. ¿Cómo le va a predicar a mi hijo de Dios si me vio maltratar a mi esposa? ¿Cómo le va a predicar a mi hijo de Dios o del Evangelio si ve cómo soy como esposa? Muy irresponsable, no me considero exitosa, si no realmente estoy mostrando sujeción a mi esposo. Y empezamos a estar ahí ciclados en un engaño diabólico, porque no es otra cosa. Un impulso de nuestra carne a querer solucionar las cosas a nuestra manera. Tenemos que buscar verdaderamente, primeramente en nosotros, ese temor de Dios que menciona aquí en Proverbios. La respuesta de un hijo a nuestra corrección dependerá de quién es Dios en su vida. Pero primero comienza, en esa correcta instrucción, va a depender de quién es Dios en la vida de los padres. Si nosotros vivimos una vida religiosa solamente, en una relación íntima con Dios, eso es lo que vamos a sembrar y eso es lo que vamos a cosechar en la vida de ellos. Por supuesto, la gracia de Dios es maravillosa y su elección es soberana. Y puede hacer, aparte de nosotros, una obra en nuestros hijos. Pero qué terrible que, siendo conocedores de la Escritura, nosotros nos enfoquemos exclusivamente a hacernos a un lado, a nuestra comodidad, a no enfrentarnos, a no buscar de parte de Dios algo que somos llamados a ser diferentes, esto es, a ser santos. Un padre que ama a Dios va a desear obedecer y ejercer autoridad sobre sus hijos inequívocamente, es decir, no importando las circunstancias. Necesitamos orar, aprender y ejecutar la paternidad tal y como el Señor lo ha hecho con nosotros, un Dios perfecto, un Dios que quiere que nosotros vayamos a esa cruz y vayamos a depender de la obra de Cristo Jesús y de que en su sangre está el perdonado de nuestros pecados. Y en ese proceso de confesión de nuestros pecados, poder entender que ahí viene la limpieza de nuestro corazón y no conformarnos a hacernos a un rincón de la familia, a un rincón de la casa, sin participar porque la culpabilidad o la vergüenza nos domina. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor como sus hijos, como sus redimidos, confiar en ellos. Tal vez tú ni siquiera has nacido de nuevo, pues esta es la oportunidad que Dios te está dando de entender ese evangelio, de ir ahí y clamarle a Dios: Señor, mira, esto es lo que soy, esta es mi realidad, y solamente tu misericordia puede hacer una diferencia. Tenemos que comprender cuál es la naturaleza real de nuestros hijos.
Fíjate cómo dice el Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Nuestros hijos nacen con una naturaleza caída, esclavos al pecado como todos nosotros, como tú y yo. Como padres nosotros tenemos que tener eso claro en nuestra mente. Nuevamente nuestro egocentrismo nos evita entenderlo. No queremos ver a nuestros hijos. Si yo me doy cuenta que mi hijo es un inconverso, entonces, híjole, y si no se convierte, yo no quiero enfrentarme a esa realidad, a ese dolor que puede implicar en mi mente imaginarme que ellos terminen en el infierno. Pero esa es la realidad de todos los hombres, es lo que está diciendo. Desde la matriz nacen con esta condición. En el Salmo 51:5, el mismo rey David expresaba esto: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay unos que distorsionan esta idea apoyando el celibato, es decir, el que no tengan relaciones sexuales los sacerdotes, los padres de algunas religiones. Pero esto no es lo que está diciendo, está entendiendo lo que realmente sucede o sucedió cuando entra el pecado al hombre. A todos nosotros nos contaminó esa condición. Yo sé que soy malo de nacimiento, dice la Biblia al día del Salmo 51:5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Esto es muy importante. Un niño no nace neutral. Un niño no nace en condición de que, bueno, de acuerdo a la influencia que va recibiendo es como se va a comportar. Esto es muy ejemplificativo. Nuestro pastor Armando Alducin, él nos ha dado una ilustración tan evidente de esta naturaleza de pecado del hombre, que tú le dices a un niño, ¿quién le enseña a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a un niño a decir mentiras? ¿Tú te sientas con él en algún momento? Hay padres que nunca han dicho una mentira, nunca han dicho algo incorrecto y el niño ya está defendiéndose. ¿Quién le enseñó a Adán? Vamos desde Adán. ¿Quién le enseñó a Adán a echar la culpa a Eva? ¿Te das cuenta la distorsión de lo que el pecado provocó en la naturaleza del hombre? Un hombre que admiraba a su esposa y luego un hombre que ahora la acusa. ¿Cuál es la situación? Nosotros lo vivimos todo el tiempo. Hay momentos, parecemos muchas veces bipolares. Hay momentos en que tienes ganas de aventar todo por la ventana, de agarrar a tu esposa y decir, ya no te quiero ni ver, ya me voy, mejor vámonos a divorciar, ya no quiero saber nada. Vas a la presencia de Dios, vas con el Señor y el Señor te habla y tú dices, qué bruto, qué bárbaro, qué estoy haciendo, ¿verdad? Y empiezas a nutrir tu espíritu y te das cuenta de las barrabasidades que hiciste. Nacemos con eso. Un niñito, ¿quién le enseña a desobedecer? Le dice al niño, no metas los dedos al contacto, no los vais a meter ahí. ¿Qué hace el niño? Lo primero que dice, no, ¿por qué no? Y ahí va. Nuestra naturaleza. Es lo que está diciendo aquí en los salmos. Un niño no nace neutral en su esencia, no, es un pecador. No se vuelve pecador cuando peca. ¿Por qué es pecador? Peca. Y naturalmente rechazamos la instrucción. La instrucción incomoda. ¿Cómo distinguimos que nuestro nivel espiritual está deteriorado? Porque no recibimos instrucción de nadie. Nos dan una instrucción, óyale así por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé hacer las cosas, yo soy mejor que el otro. ¿Por qué? Te reprenden con la escritura, no, yo no mentí. Eso no es mentira, eso no es mentir. Es no decir toda la verdad, pero no es mentir. Es nuestra naturaleza. Hay un desprecio a la corrección, los niños no les gusta que los corrijamos. Es la naturaleza, hay evidencias claras de esa naturaleza caída desde el vientre de la madre, es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando entendemos esto nos vamos a dar cuenta que un ambiente positivo no es suficiente. Hay un asunto en el corazón, en la naturaleza del niño. Romanos 5:12 lo expresa también el apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es alguna realidad que todos tenemos que enfrentar. No existe un solo ser humano que no fallezca. Todos tenemos que enfrentar esa misma circunstancia. ¿Quién no ha conocido la muerte como ser humano?
Entonces aquí nos está diciendo, tan evidente es la muerte como el pecado en el hombre. Porque cuando entra el pecado, entra la muerte. En Romanos capítulo 1, versículo 18, nos marca las evidencias de esa condición de muerte. Cómo el ser humano nos vamos alejando de Dios, nos vamos alejando. Si no hay una reconciliación con Él por la obra soberana, su gracia, ¿verdad? Nosotros rechazamos la gracia todo el tiempo hasta que Él dice, hasta aquí ya no la vas a rechazar. Se vuelve irresistible, todo el tiempo va en un deterioro completo. Y mira lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Los hijos no aceptan la verdad hasta que hay un cambio de su orientación hacia Dios. Por eso hemos tenido que aplicar coerción, ¿cierto? Por eso los has tenido que regañar. Por eso les ejercemos una vara en sus pompis. Por eso estamos ahí diciendo, te voy a castigar, vas a dejar el celular, vas a dejar de ver televisión, ya no vas a tener esto, no va a haber dulces. Esa es coerción, esa es la coerción en algunos niveles. Por supuesto, vamos a ver más adelante que esa coerción tiene que, como padres, tenemos que hacerla en un orden divino y con intenciones correctas. Pero esa es la realidad de su naturaleza. Por eso en Proverbios 9:7 que comenzamos este estudio, dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Solamente cuando alguien es justificado y tiene la capacidad espiritual de entender la sabiduría de Dios, entonces va a cambiar su orientación hacia Dios. Es lo que hace la diferencia con lo que nosotros hacemos con ellos. Criar no solo va a depender de crearles ese ambiente, de proveer para ellos influencias formativas positivas, sino consiste en pastorear el corazón de nuestros hijos. Mira, pueden aparentar una formación correcta nuestros hijos hasta que salen a la prueba, hasta que salen al mundo. Muchos los hemos experimentado, hemos sabido de muchos casos al respecto. ¿Qué pasa cuando el niño entra a la secundaria y de repente, ¡pum!, vicios, relaciones equivocadas, empiezan con conflictos, ya no quieren saber de la iglesia y de repente dices, ¿qué pasó? Bueno, pues es que de repente, suceden algunas condiciones que abres ese campo de visibilidad de ellos, ese campo de acción, esa libertad, ya no están tan cuidados y de repente, ahí está la prueba. Si ese muchacho, ese niño solo dependió del ambiente, a veces sucede hasta la preparatoria en muchos otros casos. Si solo lo enseñamos a depender de un ambiente para comportarse, o sea, nada más en función de su comportamiento, el cambio va a afectarles negativamente. Hay otra dimensión que nosotros tenemos que ver. El niño está interactuando con el Dios viviente. Es muy importante. Es muy importante que tengamos esta visión. Si le enseñamos que Dios es digno de ser adorado, es digno de ser servido, y él comienza a entender en el entendimiento de las implicaciones de quién es Dios. Repito, sabemos que el Espíritu Santo es el que hace la regeneración y la hará en su tiempo. Pero lo que nosotros podemos enfocar hacia Dios, hay padres que de repente llegan, oye, es que mi hijo pues está viviendo ya con una persona, pero no se ha querido acercar con nosotros a decirnos, es que mi hijo se escondió por la novia, mi hijo tomó, ¿verdad?, y no quiso acercarse a nosotros. En medio de esta sociedad decimos, no, así esto no debe suceder, ellos deben ser tus amigos. No, ellos deben ser tus hijos y tú debes seguir representando un padre para ellos, una autoridad. Y si ellos, en muchos, yo le he dicho a padres, pues qué bueno que se esconda. Qué bueno, ¿por qué? Porque cuando menos tiene temor de algo que tú sabes que no está de acuerdo con él. Ahora ya sabes que ahora está eso, pues hay que evidenciarlo, hay que intervenir, no pues esconde, pues ni modo, ya me quedo hasta acá. No, hay que ir a acercarse. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué está pasando? Oye, ¿cómo que me enteré de esto?
Oye, vi esto en tus calificaciones, vi esto, te olí así, te vi esto, te vi raro tus ojitos, te vi extraño en tu comportamiento, vamos a hacerte un antidoping, a ver qué está pasando. Pero no nos hacemos un lado. Nosotros tenemos que juntar eso y lo importante es que ellos puedan voltear hacia Dios. Mira lo que dice también Romanos 1:21, más adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, es decir, el hombre apartado de Dios en su naturaleza caída, no le glorificaron como a Dios, no le adoraron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando pastoreamos el corazón de nuestros hijos y buscamos, ¿verdad?, que ellos se conviertan en verdaderos adoradores de aquel que es digno de adoración, ese debe ser nuestro enfoque. O sea, la pregunta no es si él va a adorar, la pregunta es ¿a quién va a adorar? De acuerdo a esta naturaleza, lo estamos viendo. Si no agradece a Dios, si no reconoce a Dios, si no busca adorar a Dios, entonces va a adorar la creación, como dice aquí, y va a ser más valioso este mundo. Y muchos de nosotros, repito, hemos intervenido en ese sentido, porque les estamos enseñando que es más valioso lo económico, el dinero, los bienes, y enfocar lo que se va a vestir y cómo se va a vestir, lo que va a calzar y lo que tiene y el peinado, y todo lo material le damos un grande valor, pero no exaltamos las virtudes del corazón, del alma, de misericordia, la bondad, la gracia, el renunciar a nosotros, la humildad. Nuestro enfoque de crianza debe estar en que ellos crezcan para amar, para confiar, responder en fe a la bondad y las misericordias de Dios. Porque si esto no es así, su mente, ¿verdad?, su carne misma los va a llevar a que se vuelvan en formas diferentes de idolatría, en una dependencia a sí mismos, que es lo que el mundo nos está empujando, y su carne se alía con eso. Hay una alianza entre la carne y lo que el mundo implica. ¿Por qué? Porque el mundo está dominado por su carne. La orientación del corazón del niño hacia Dios determina su respuesta a la vida. No podemos nosotros concluir que sus problemas son simplemente una falta de madurez. Es que no es maduro, es que está muy chiquito, es que está muy... hay, ¿verdad?, papás que siguen justificando a sus hijos de 35 años. Pero es un niño bueno. O sea, no ha nacido de nuevo, porque ¿cómo piensas que nadie somos buenos? Bueno, solo es Dios, y el único que puede fluir bondad hacia nuestra vida es de parte de Él. El egoísmo y la rebeldía no desaparecen con la edad. No reflejan una inmadurez, reflejan idolatría del corazón de nosotros o de nuestros hijos. Un ejemplo bíblico de alguien que sus influencias formativas no determinaron su vida es José. Él tuvo todas las condiciones, tuvo todo lo para vivir y para quejarse y para vivir amargado y decir, no, es que yo no quiero esto, ¿verdad? Y no quiero saber nada, y Dios, y rebelarse contra Dios, resentirse, vivir enojado todo el tiempo. Mira, su madre murió siendo él pequeño, fue odiado e intentado ser asesinado por sus propios hermanos, fue encarcelado injustamente, fue traicionado y fue desamparado. Todo esto le pasó. Y mira lo que dijo en Génesis 50:19. Un hombre que padeció toda esta adversidad y que Dios lo estaba preparando, y él entendió que eso fue una preparación para su vida, pero todo eso negativo no lo determinó. No lo hizo, ¿verdad? No lo etiquetó, como dicen algunos. No fue determinante para él. En Génesis 50:19, cuando esos malvados que habían querido lastimarlo, vendido injustamente, lo que habían querido asesinar, sus propios hermanos, de quien esperarías protección, su padre lo envió a buscarlos al desierto, y él, preocupado por sus hermanos, fue a ver dónde estaban, cómo los podía ayudar, y la respuesta, ¿cuál fue? Todo lo contrario, un intento de asesinato.
Y cuando Dios lo exalta, lo pone en un lugar prominente y vienen esos hermanos, y él nada más bastaba con que le dijeran a sus soldados, échense a estos, todos desaparezcanmelos. Tenía el poder para hacerlo. No, cuando fueron a ellos y ellos tuvieron miedo al darse cuenta de que los podía destruir, les dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En medio de influencias formativas tan adversas, tan difíciles, él se encomendó a Dios e hizo toda la diferencia. Hermanos, quiero darles 3 cosas que son importantes para que nosotros busquemos una crianza de nuestros hijos que sea conforme al corazón de Dios. Número 1, estructurar esas influencias formativas. Está bien. De todo aquello que está bajo nuestro control, no es que esté mal, está bien, tenemos que formar, buscar el mejor ambiente, no es que eso está mal, no estamos diciendo eso, pero va a llegar un momento en que eso ya está fuera de nuestro control. De las que estén bajo nuestro control, está bien. Pero tenemos que ser activos, yo diría proactivos, es decir, adelantarnos para que pastorear su corazón y orientarlo hacia Dios. Esto a través de qué lo hacemos, de la palabra, del evangelio. Esa debe ser nuestra razón, instarlos a tiempo y fuera de tiempo, decía Pablo, decirles, insistirles todo el tiempo hacia eso. A lo mejor en algún momento, como dice Proverbios, te van a alucinar, ¿verdad? Te van a decir, ya no quiero ir, ya todo es Biblia para ti, papá, todo es Dios para ti, papá. Pues, ¿qué más puede ser si Dios es nuestro todo? Y tenemos que orar para que Dios sobre en todos estos esfuerzos y aún fuera de nuestros esfuerzos y en las respuestas de nuestros hijos. El objetivo debe de ser no que ellos terminen una carrera, no que sean licenciados, maestros o doctores. El objetivo es hacerlos personas que conozcan y honren a Dios. Tenemos que hablar de algo que puede estorbar en esta crianza a nuestros hijos. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 17. Dios es bueno con nosotros, Dios es misericordioso con nosotros. Y es lo que dice aquí el apóstol Santiago. Dice así, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, escucha esto, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces vemos resultados en esta forma de ver las cosas y de creer que pues funciona, pues es que así me educaron y pues así ya, y te conformaste a eso, y es que mis papás, no me debes ver cómo me daban a mí mi jefe, ¿verdad? Y me ponía unas zumbas, y mi mamá no le podías decir eso porque ya era el chanclazo, ¿verdad? Volaba ahí la chancla mágica, y la vara, y no, hombre, les daban unos reatazos y el cinturonazo, nada más mi mamá me volteaba a ver y yo, ¿verdad? O sea, tú puedes ver resultados de la ira. La ira puede enseñar a su hijo a tener temor, a tener mejor conducta, pero no va a producir en ellos una piedad bíblica. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No hay que guiarnos por la presión del momento. Hay que dar tiempo para escuchar, hay que dar tiempo para ver lo que está sucediendo. Si nosotros tenemos esa paciencia, nos determinamos desde antes, mira, yo sé que me enciendo, ¿sabes qué? Desde antes, el control no es tuyo, el control es de Dios. Ríndete ante eso y espera al tiempo, porque esto va a reducir la posibilidad de ejecutar un juicio equivocado en tu vida y en la vida de tus hijos. Y lo que dice aquí Santiago, el enojo nos imposibilita ser representantes dignos de Dios en la paternidad, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No hay posibilidad. Si tú estás queriendo ejecutar tu ira, desahogar tu ira, tu enojo,
no estés esperando que eso dé como resultado un fruto de justicia. ¿Y cuál es el fruto de esa justicia? Santidad, dice Hebreos capítulo 12. La ira hace actuar guiados por el orgullo, porque nos sentimos tan ofendidos y lo único que provocamos es ofender. No nos equivoquemos, no es la forma, no estamos. Dice la Biblia al día, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. No reflejamos a Dios en nuestra ira humana. No es santa, no, como llegamos a pensar, no es que me enojé y le hice porque lo quiero corregir. Mira, tenemos, por eso decíamos al principio, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Qué es la palabra de Dios en tu vida? Si es el tesoro más precioso, entonces adquiérelo y refléjate. Dice en Santiago 1, vete como un espejo en la palabra, date cuenta de la realidad. No estés tratando de justificarte porque no vamos a tener los resultados esperados y luego estamos bien frustrados y bien dolidos. Lo vamos a ver más adelante en el ejemplo del rey David. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa violencias añadirá nuevos males. O sea, Dios nos te está diciendo, no lo corrijas, no impliques un dolor, no lo castigues. No está diciendo eso. Claro que sí, hay que castigarlo, pero tenemos que tener cuidado. Si nuestro enfoque de castigo está centrado en nosotros y no en ellos, entonces nos estamos apresurando a destruirlos. Si nuestro egoísmo nos está llevando, es que me hizo enojar, mira, date cuenta, o sea, tú no le tienes que decir 5 veces a tu hijo que haga algo. Y si tu hijo está acostumbrado a que hasta que das el grito pelado, entonces haces algo, están acostumbrados a eso. Tu hijo no le has enseñado obediencia, le has enseñado a tener temor de ti, de tus gritos, de tu ira. El de grande ira llevará la pena. Fíjate en qué contexto dice esto. En la educación. Sí hay que castigar, pero no con ira. Si usas de violencia, la condición va a ser peor. O sea, ya ni siquiera no vas a lograr corregir. El resultado es que se va a deteriorar, va a estar mucho peor. La ira lastima, no disciplina, destruye, no construye. Es egoísta, no es paciente ni generosa. Aplicar autoridad con ira siempre será autoritarismo y vamos a llegar al exceso. Y lo que debería de ser de bendición resulta en destrucción y maldición. Eso dice la palabra de Dios. Y vamos a ver un clásico ejemplo de esto, el rey David. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 20. David peca contra Dios, se pasa de listo, cree que puede ocultarse y viene un juicio de parte de Dios. ¿Dónde? En su propia casa. Amnón viola a su media hermana, Tamar, y pues de ahí empieza, además de esa condición terrible, Absalón empieza a buscar la venganza. Y en 2 Samuel 13:20, mira lo que sucede. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Le está hablando a Tamar, a su hermana. Ellos eran hermanos de la misma madre y el mismo padre. Amnón era su medio hermano, hijo de David, pero de otra madre. Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y que se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Pero la parte más terrible, la más terrible de la historia, es el versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Y ya. Se enojó mucho. Y ya. Y no hizo nada más. Porque el enojo es una característica de una paternidad ausente, de una paternidad culpabilizada, de una paternidad intimidada. Y tenemos que tener mucho cuidado también de arrepentirnos. Mira, David fue un excelente rey, un gran gobernador, un gran conquistador, un gran administrador, un gran guerrero, y escucha esto, fue un gran adorador, pero un pésimo padre. Solo se enojó y no intervino
no juzgó el pecado por ser su hijo. ¿Cuál fue el resultado? Mira el versículo 22, 2 Samuel 13, 22. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasado 2 años, o sea, no se hizo nada en 2 años. En 2 años no actuó David. Que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. O sea, es una fiesta. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón: no, hijo mío, no vamos todos. ¿Para qué no seamos gravosos? Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas lo bendijo. Ausente David, estaba ahí, tenía que estar. Mira, puedes ser un ingeniero, un doctor exitosísimo, el mejor administrador de la mejor empresa, o el peor, no importa dónde, en qué grado estés de tu aparente éxito de negocio o tu más grande conflicto. Aquí el asunto es, ¿qué estamos haciendo como padres? Puedes ser el más grande predicador, puedes ser el mejor cantante, y lo más importante que Dios nos ha dejado, nuestra familia. Un padre ausente no podrá conocer el corazón de sus hijos para ser una verdadera influencia sobre lo más importante de ellos. Entonces dijo Absalón, versículo 26 de 2 Samuel 13, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Sí, ya. A ver, ponte a ver el Xbox. Juega un rato el Xbox. Ahora, ahí está, ya que se calle, está el teléfono. Ya, cómprale una tablet para que se entretenga. Valoramos más nuestra tranquilidad que representar a Dios con nuestros hijos. Ahí está David. Ay, no, es que estoy bien, no me hables, estoy viendo el programa, estoy en esto, estoy trabajando, estoy haciendo esto. Ay, es más importante todo. Y luego creemos que nuestros hijos vean la familia como algo importante. Muchos de nosotros estamos cosechando el no haber sembrado a nuestros hijos. Arrepintámonos y el Señor tendrá misericordia. Y mientras tengamos vida podemos sembrar. Versículo 28, Absalón había dado orden a sus criados diciendo: ruego que mires cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y lo oyó decir: herid a Amnón, entonces matad y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Entonces hizo un plan para matar a Amnón. Y bueno, pues terminó matándolo. Y dice el versículo 30, estando ellos aún en el camino, llegó David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ni ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. El dolor es profundo, pero no basta para arrepentirse. Puedes sentir muchísimo dolor, pero si no buscas de Dios, si no dejamos que Dios sea lo que Él dice ser en nuestras vidas, si no vamos a su palabra, mira, la vergüenza es pública, todos se dan cuenta de nuestro mal juicio, todos. Pero hay tanta soberbia para aceptarlo. Y termino, versículo 36. Mata a Amnón, Absalón, y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. El enojo no es suficiente, demuestra nuestra ausencia. Llorar y lamentarse no es suficiente. El dolor no es suficiente. Necesitamos un verdadero arrepentimiento. Ocupar ese lugar, orientar el corazón de nuestros hijos hacia Dios. Es nuestra labor y hagámoslo con todo nuestro ser, pero eso comienza cuando en nuestro corazón Dios es lo más hermoso, lo más valioso en nuestras vidas. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Habemos muchos que como padres nos hemos equivocado profundamente
y queremos pedirte que nos concedas el arrepentimiento. Y que si en tu misericordia nos das la oportunidad la bendición de corregir algo en el corazón de nuestros hijos, que así sea. Que tu gracia se manifieste en nosotros, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Gracias por la misericordia que se ha manifestado en nuestro hogar. Y que nuestros hijos, Señor, puedan voltear a verte a ti como quien eres. Los que tienen a sus hijos pequeños, Señor, que este día podamos también cambiar nuestra perspectiva y darle valor a lo importante, a lo que para ti es importante. Es tan terrible, Señor, mirar que cuántos de los hijos de siervos, de familias están alejados. Que ahora tomemos la autoridad tuya y que seamos esos padres generosos que amen a sus hijos como tu herencia, y que nuestra búsqueda ya no sea que ellos sean exitosos en este mundo como la prioridad, que no lo dejemos de hacer, pero que le demos el mayor valor a quien eres tú, que su corazón pueda aprender de ti, que pueda emanar de nosotros amor verdadero y generosidad en humildad, que podamos reconocer, Señor, que hay una necesidad profunda en nuestras vidas de ser como Cristo. Danos los recursos, Señor, te pedimos, para generar un buen ambiente en sus vidas, pero danos la sabiduría para poder mirar su corazón, para dedicarles tiempo, para dedicarles, Señor, una intencionalidad a sus vidas, que ellos se den cuenta que les amamos verdaderamente, porque nos ocupa el que ellos te conozcan a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les amamos profundamente. Hagamos caso a la voz de Dios y levantémonos como sus estandartes para su gloria. Que Dios les guarde. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.